Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niñas, a Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Rivas. Maestra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Juan Carlos. Igualmente, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de sexto grado. Entonces, si están listos, pues comenzamos. Pero antes de iniciar propiamente, les recuerdo que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Exactamente, maestra. Niñas y niños, tomen nota de la liga y aprovechen la posibilidad de poder ver las clases pasadas. Y bueno, maestra, ¿qué haremos hoy? Pues hoy, Juan Carlos, concluiremos el trabajo con la práctica social del lenguaje 12. Escribir cartas personales a familiares o amigos, para lo cual estudiaremos algunos criterios útiles para la revisión de nuestra carta personal, por medio de la cual comunicaremos ideas, sentimientos y sucesos. Luego analizaremos distintas opciones para compartirla y al final reflexionaremos sobre las ventajas y desventajas entre las cartas postales, electrónicas y una conversación telefónica, para contrastar diferencias entre oralidad y escritura. Muy bien, maestra. He estado siguiendo con interés el trabajo que han hecho con María y Jenny y bueno, estoy muy emocionado porque María me encargó darle lectura a la carta que escribió para su tía Elena Luz. ¿De verdad, Juan Carlos? Sí. ¿Y cómo te sientes al respecto? Pues muy contento porque estoy aprendiendo muchas cosas para escribir mis propias cartas, Aunque pues también me siento un poquito nervioso porque es una gran misión la que me encomendó María. Así es, Juan Carlos. Y mira, eso de los nervios es normal. Yo también me pongo un poco nerviosa cada vez que doy clases, pero no te preocupes. Comencemos. Muy bien, maestra. Bueno, pues, ¿qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro libro y nuestro diccionario. ¡Listo! ¿Y qué texto literario leeremos hoy, maestra? Es una epístola del escritor mexicano Fernando del Paso. Estudiantes en casa, Juan Carlos, mientras leemos y escuchamos, les pido que se fijen, por un lado, en quién es el destinatario de la carta y en cuáles fueron las razones para escribirla. Y por otro, en el tipo de cosas que se dicen sobre el destinatario y sobre su relación con el remitente. ¿Listas y listos? Listísimos, maestra. Bien, vamos a comenzar. Carta a Juan Rulfo. ¿A que no sabes con qué me salieron el otro día, Juan? Ni te imaginas. No sabes las cosas que dice la gente cuando no tiene nada que decir. Pues fíjate que andaba yo por París, porque te dije que venía a París, ¿no es cierto? Bueno, te lo estoy diciendo. Andaba yo por aquí. No te diré que muy quitado de la pena, porque ahorita tengo varios problemas que no viene al caso contar. Cuando de sopetón, así de sopetón, me dicen que nos habías dejado, que te habías ido. Mira, tengo que confesarte que cuando me lo dijeron estaba tan hundido en mis preocupaciones, como te decía, que casi no me di cuenta cabal de lo que me estaban contando. Y después, fíjate lo que son las cosas. Esa misma noche yo di la noticia por la radio. Yo, imagínate, Juan diciéndoles a todos lo que yo mismo no había entendido, porque lo que me dijeron no fue que se había ido el escritor Juan Rulfo, no. Lo que me dijeron fue que se me había ido un amigo. Y yo no lo supe sino poco a poquito, y de repente también, sí, de repente. Cuando escuché tu voz, cuando puse el disco de Voz Viva de México de la universidad donde leíste Lubina y diles que no me maten, y esa voz me caló muy hondo, porque esa voz yo la conozco muy bien. Perdóname, Juan, perdóname si no te escribí nunca, pero ¿cómo me habían dicho que tú jamás contestabas una carta? Pues yo dije, entonces ¿para qué le escribo? Y ahora me arrepiento, Juan. Ahora quisiera que tú hubieras tenido varias cartas mías, aunque yo no tuviera ninguna tuya. En serio, me arrepiento porque yo tuve la culpa. Yo fui el que me fui de México, ¿no? Y no te escribí. Me duele porque no se pueden pasar tantos años. Creo que 16 desde que salí sin escribirles a los amigos, ¿no es cierto?
No es cuestión nada más de decir como Fray Luis, como decíamos ayer, porque no fue ayer, sino hace muchos años, cuando nos reuníamos una y hasta 2 veces por semana, ¿te acuerdas? En el café del Sanatorio Dalinde. Allí se nos iban las horas. ¡Qué horas! Ahí nos pasábamos años y felices días platicando y fumando como chacuacos. Quien nos hubiera visto, a veces tan serios, habría pensado que nomás hablábamos de literatura. Y sí, claro, platicábamos de Knut Hamsun y de Faulkner y de Camus y de Melville, todo revuelto. De Conrad, de Thomas Wolfe, de André Gide. Nunca conocí a nadie que hubiera leído tantas novelas. ¿A qué hora las leías, Juan? Se me hace que a veces hacías trampa. Pero también te decía, ¿te acuerdas? Nos dedicábamos al chisme como 2 comadres, ni más ni menos. Y a veces de pronto tú te ponías a hacer literatura sin darte cuenta. Te ponías a contarme historias que yo no sabía si eran ciertas o eran puras invenciones, o si se iban volviendo ciertas cuando las estabas inventando. Me acuerdo muy bien, Juan, muy bien, como si te estuviera oyendo. Fernando del Paso. Paso Fernando, del amo y señor de mis palabras, artículos, discursos y otros textos sobre literatura, México Tusquets 2015. Estudiantes en casa, Juan Carlos, ¿qué opinan sobre la carta que acabamos de leer? Ay, maestra, me conmovió mucho. La verdad, es muy emotiva la manera en la que Fernando del Paso se expresa de Juan Rulfo y de su amistad con él. Comparto tu apreciación, Juan Carlos. En ese sentido, resulta complicado no estremecerse, aunque sea un poquito, al leer esta carta, tanto como por lo dicho, por la manera de hacerlo. De acuerdo. A mí me impactó en particular el primer párrafo, donde Del Paso le platica a Rulfo sobre el momento en el que se enteró de su fallecimiento. ¿A que no sabes con qué me salieron el otro día, Juan? Ni te imaginas. No sabes las cosas que dice la gente cuando no tiene idea qué decir. Pues fíjate que andaba yo por París, porque te dije que venía a París, ¿no es cierto? Bueno, te lo estoy diciendo. Andaba yo por aquí, no te diré que muy quitado de la pena, porque ahorita tengo varios problemas que no viene al caso contar. Cuando de sopetón, así, de sopetón, me dicen que nos habías dejado, que te habías ido. Qué noticia, Juan Carlos. Uy, sí. El párrafo inicial de la carta en el que el Del Paso saluda a su amigo fallecido es muy bello, pero también muy impactante. Sí, y supongo que parte de lo impactante radica en que Del Paso le cuenta a Rulfo cómo se enteró de su muerte. Es algo que, bueno, de hecho, podría formar parte de un fragmento de una conversación casual entre ellos. Así es, no resulta una situación muy común. Parece más bien el recurso de un texto de ficción, como un cuento o una novela, el cual de hecho remite al singular mundo de la novela de Pedro Páramo de Rulfo, donde la muerte no le quita necesariamente la voz ni la posibilidad de escucha a los personajes. Sin embargo, vale la pena enfatizarlo. Se trata de una carta personal, no ficcional. Qué bueno que dices eso, Gaby. Pues, mientras leía, por momentos tenía la impresión de que estaba escuchando un texto de ficción. Quizás un cuento como Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos, de Arriola, que de hecho analizaron aquí hace 5 sesiones, ¿no? Sí, es una carta que parece cuento, pero es una carta. Por ello voy a realizarte una pregunta que parece obvia, aunque quizá no lo sea tanto. ¿Quién es destinatario? Juan Rulfo. Y lo único que me desconcierta es que, al parecer, pues se le escribió un poquito tarde. Lo bueno es que, pues, Del Paso ya no esperaba respuesta de Rulfo, ¿verdad? Supongo que no, Juan Carlos. De ser así, quizá hubiera asistido a una sesión espiritista en lugar de escribirle una epístola. Pero mejor háblame tú sobre el propósito de la carta. ¿Cuál crees que sea? Pues se trata, no sé, de una carta homenaje. Sí, se trata de una carta mediante la cual Del Paso pretendía rendirle un homenaje personal a Rulfo, quien fue su muy querido amigo y maestro. Como queda en evidencia, le escribió con motivo de la muerte de Rulfo, acaecida en 1986 en la Ciudad de México, aunque se publicó por primera vez casi 20 años después, como se menciona en la carta. Cuando Del Paso se enteró de la muerte de Rulfo, se hallaba en París,
y trabajaba para una agencia francesa de noticias con cobertura internacional. De hecho, Del Paso fue el locutor encargado de avisar al mundo de habla hispana por medio de dicha agencia de noticias sobre la muerte del autor de El Llano en Llamas. Pues por la manera en que se expresa de él, pues se ve que lo quería y lo admiraba un montón. Para empezar, ¿qué mayor muestra de afecto que la carta misma? Sin embargo, el texto incluye otros detalles que lo evidencian. Por ejemplo, al distinguir al gran escritor del gran amigo, ¿no? Yo, imagínate, Juan, diciéndole a todos lo que yo mismo no había entendido. Porque lo que me dijeron no fue que se había ido el escritor Juan Rulfo, no. Lo que me dijeron fue que se había ido un amigo. Es cierto, esas líneas duelen. Sí, al menos a mí me revuelven el estómago por la emoción tan fuerte que me produce. Así es, Juan Carlos. Aunque en contraparte me causa emociones muy agradables imaginar a los dos amigos platicando durante horas quitadotes de la pena. Sí, y Rulfo es presentado como un buen amigo y amante y conocedor de la literatura y gran conversador, aunque también es mostrado como una suerte de personajes de ficción capaz de crear literatura incluso de forma involuntaria, ¿no? Y a veces, de pronto, tú te ponías a hacer literatura sin darte cuenta. Te ponías a contarme historias que yo no sabía si eran ciertas o eran puras invenciones, o si se iban volviendo ciertas cuando las estabas inventando. Esas líneas también remiten al viento que corre por Comala, pueblo que funciona como escenario en la historia de la novela Pedro Páramo, donde entre otras cosas resulta complicado distinguir con claridad el mundo de los vivos del de los muertos. Niñas y niños, ojalá que cuando les sea posible se animen a leer la novela de Pedro Páramo y los cuentos del Llano en Llamas, de Juan Rulfo, entre los cuales se halla No oyes ladrar los perros, que, si lo recuerdan, pues leyeron aquí hace pocos meses. Así es, y seguro que los estudiantes lo recuerdan muy bien, también como tú, Juan Carlos, también como María, y es un gran cuento. Pero, volviendo a la carta, ¿qué otros aspectos llamaron tu atención, Juan Carlos? Bueno, maestra, me resulta muy atractivo conocer algunos aspectos relacionados con la amistad que establecieron estos dos grandes escritores. Por ejemplo, el tipo de conversaciones que sostenían, las cuales, según esta carta, aunque abordaban constantemente los temas literarios, se centraban también en asuntos más banales, como el chisme. Sí, es muy simpática esa confesión, y la carta incluye otras ideas que podríamos analizar. Sin embargo, como suele ocurrirnos, la falta de tiempo nos lo impedirá. Y pues llegó el momento de compartir con las y los estudiantes algunos criterios para la revisión de su carta personal. Muy bien. ¿Sabes, Gaby? Estuve muy cerca del proceso que siguió María para escribir la carta a su tía, ¿eh? Me da mucho gusto escuchar eso, Juan Carlos. Y por favor, ¿podrías platicarnos cómo fue su proceso de revisión de esa carta? Claro que sí, con gusto. Bueno, primero revisó que la carta incluyera todos los temas sobre los que quería hablarle a su tía y, bueno, se cercioró, de que el orden de sus ideas resultara congruente, ¿verdad? Niñas y niños, si lo recuerdan, Gaby sugirió que realizáramos ese ejercicio la clase pasada. Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué hizo después María? Bueno, revisó que incluyera los elementos típicos de esta clase de textos. Fecha, lugar, destinatario, saludo inicial, despedida, firma o rúbrica y deíticos, perdón. Luego, tal como también lo recomendaron, pues leyó varias veces el borrador en voz alta para asegurarse de que fuera comprensible y de que pues, la puntuación estuviera correcta. Y bueno, además, para cuidar el uso de los signos de puntuación, empleó como guía el cuadro que aparece en la parte interior de la página 152, si no me equivoco, de nuestro libro de texto español. Muy bien. ¿Y nada más hicieron eso, Juan Carlos? No, maestra. Después revisó que fueran correctos los nombres y direcciones de la destinataria y el remitente en el sobre, el cual, si lo recuerdan, lo habían llenado aquí. Y bueno, luego, con el afán de seguir puliendo su carta, le pidió a sus papás y a su hermana que la leyeran para que le dieran su opinión. Muy bien, qué interesante. ¿Y qué tan útil
te resultó esa parte de la revisión, Juan Carlos? Bueno, pues María me dijo que fue muy útil, ¿no? Ellos pudieron identificar algunos errores de redacción y de ortografía que no había visto y le hicieron algunas sugerencias para expresar con mayor claridad sus ideas. Qué bueno, Juan Carlos. Sin duda, compartir los textos que escribimos con nuestros familiares y amigos y abrirnos a escuchar sus críticas y comentarios pueden resultarnos muy provechoso. ¿Y qué pensó María sobre la manera de enviar las cartas durante la pandemia? Bueno, maestra, pues optó por sacarle una foto a la carta postal y por enviarla provisionalmente por correo electrónico. Dijo que en cuanto sea seguro, la va a mandar por correo postal, por lo que va a acudir a la oficina de correos, va a tener que comprar timbres, pegarlos en el sobre, colocar la carta en el buzón y esperar a que la magia postal ocurra y llegue a su destino. Eso me parece una alternativa muy buena. La opción del correo electrónico es la más segura en este momento, pero como Juan Carlos lo comenta, pueden guardar su carta postal y enviarla después, si no tienen correo electrónico. Y también podrían leérsela por teléfono a su destinatario. Entonces, opciones hay varias. Ustedes evalúen cuáles son las más adecuadas de acuerdo con sus posibilidades, pero sin ponerse bajo ninguna clase de riesgo. Ahora sí, Juan Carlos, llegó el momento de leer la carta de María para compartirla con las y los estudiantes y, por supuesto, conmigo. Perfecto, maestra. Será todo un honor. Muy bien. Pues dice así. Ciudad de México, 7 de junio de 2021. Querida tía doña Elena Luz Meléndez Rodríguez, espero que te encuentres bien y que ya te hayas vacunado. Te escribo esta carta porque quiero decirte algunas cosas que nunca te había expresado con suficiente claridad. Antes que nada, deseo que sepas que me siento muy afortunada de que siempre me tengas presente. Y aunque esto último me lo demuestras cotidianamente de distintas maneras, quiero destacar un acto tuyo que me ha sido altamente relevante en mi vida. Recibir las tarjetas postales de tus viajes. Cada vez que el cartero toca su silbato y las deposita en el buzón de mi casa, me alegro doblemente. Primero, porque sé que en ellas me expresas tu cariño. Y segundo, porque aprendo muchas cosas de los múltiples sitios gracias a las fotos que incluyen y a las descripciones que realizas. Las tarjetas postales que me has mandado han sido como ventanitas hacia los destinos que has visitado y han alimentado constantemente mi deseo por viajar y por vivir experiencias parecidas a las tuyas. Deseo proponerte que en cuanto termine la pandemia y sea posible volver a viajar con seguridad, realicemos un viaje juntas, tú y yo solas. ¿Qué opinas? Si te gusta mi propuesta, podríamos comenzar por definir el destino, para que nos dé tiempo de investigar con calma acerca de los lugares que visitaremos. Siempre recuerdo lo que comentas. Un viaje inicia desde el momento en el que eliges el destino. He pensado en las Barrancas del Cobre, pero no sé si tú ya las conoces. Al menos nunca me has enviado una postal de ahí. Me encantaría que se tratara de un lugar nuevo para las dos. Ya me dirás qué piensas. También quiero platicarte que gracias al trabajo que estamos realizando en la asignatura de Lengua Materna Español en Aprende en Casa, he conocido muchas cosas. Así comencé a descubrir, por ejemplo, el vasto mundo del correo postal y las cartas personales, el cual es bastante ajeno para mí, ya que solo empleaba el correo electrónico. Te propongo que cuando sea seguro utilizar el correo postal, recurramos a él con mayor regularidad para comunicarnos entre nosotras. Aprovecho para compartir contigo algunas cartas literarias que hemos leído en clase y que transcribí para ti en las otras hojas que hallarás dentro del sobre, de Fyodor Dostoyevsky, de Rainer Maria Rilke y Juan José Arreola. Estoy segura de que por el profundo amor que sientes hacia la literatura, las disfrutarás al máximo, al igual que yo. Por favor, sigue cuidándote mucho y piensa en mis propuestas. Quedo atenta a tu respuesta. Tu sobrina favorita que te extraña un montón. Señorita María Meléndez.
Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por tu lectura y bravo María, te mando felicitaciones. Me gustó mucho tu carta. En particular me agrada que hayas comunicado ideas, sentimientos y sucesos. También son muy lindos el tono cariñoso con el que le hablas y por lo visto el tipo de relación que sostienen. Ay, y me encanta que compartan la pasión por la literatura y que le hayas enviado varias de las cartas que leímos aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Y gracias también, María. Disfruté muchísimo de compartir con ustedes este proceso de la lectura, de las cartas. Y bueno, estoy contento. Gracias. Qué bueno, Juan Carlos. Espero hayas aprendido mucho. ¿Sí? Estudiantes en casa, antes de concluir, los invito a que a partir de su experiencia leyendo y escribiendo cartas personales, tanto en esta clase como en su vida cotidiana, reflexionen sobre las principales diferencias y similitudes entre el correo electrónico y el postal y llenen la tabla que aparece en la página 154 de su libro de texto de español. A continuación mencionaremos solo 2 similitudes y diferencias. El objetivo es que ustedes terminen de llenar la tabla por su cuenta a partir de sus propias reflexiones, ideas y experiencias como lectores y escritores de cartas personales. Juan Carlos, por favor, ¿podrías mencionar 2 similitudes que encuentres entre los 2 tipos de correo? Claro que sí, maestra. Fácil. Las 2 permiten la comunicación escrita entre personas y, por lo tanto, las 2 involucran de manera forzosa al menos un remitente y un destinatario. Muy bien, Juan Carlos. Estudiantes, como lo hemos ido analizando en las últimas 5 sesiones, existen muchas similitudes entre los 2 tipos de correo. Los invitamos a que ustedes identifiquen otras y las anoten en la tabla de su libro de texto. Ahora, Juan Carlos, por favor, ¿podrías mencionar 2 diferencias? Por supuesto, maestra. Una diferencia grande es la inmediatez con la que llega un correo electrónico respecto a una carta postal. Pues en el primer caso, toma cuando mucho segundos y en el segundo toma días, quizás semanas e incluso meses, ¿verdad? Y bueno, otra diferencia radica en la materialidad de la carta postal frente a la virtualidad del correo electrónico. Muy bien, gracias Juan Carlos. Estudiantes en casa, ahora piensen en cuáles son las principales ventajas y desventajas de la comunicación por medio de una carta postal, una electrónica y una conversación telefónica. Yo veo muchas ventajas y desventajas entre la carta postal y la electrónica y bueno, y la llamada telefónica. Por favor, Juan Carlos, ¿podrías mencionar una ventaja y una desventaja? Bueno, una gran desventaja de una llamada telefónica respecto a una carta postal y a una electrónica es que la primera se pierde, al menos que la grabes, como cualquier conversación oral. Y una gran ventaja es, bueno, de una llamada telefónica y de una carta electrónica, sobre la carta postal obviamente, es que mientras tengas acceso a una línea telefónica o a un correo electrónico, puedes comunicarte de forma casi instantánea con cualquier persona que comparta el mismo acceso a dicho servicio. Estoy de acuerdo, Juan Carlos, y aunque no se trata de una ventaja o desventaja, me gustaría subrayar una diferencia importante implicada entre la comunicación mediante una carta postal o electrónica y una llamada telefónica. En el primer caso, nos valemos de la escritura y en el segundo de la oralidad. Es cierto. Como reflexionamos al analizar aquí distintas cartas, nos expresamos de la misma manera, no nos expresamos, perdón, de la misma manera cuando hablamos que cuando escribimos. Recuerdo que ya habíamos trabajado y reflexionado sobre el asunto varias veces, ¿no? De hecho, me acuerdo que enfatizamos que el lenguaje escrito no constituye una transcripción literal del lenguaje oral, pues cada uno sigue sus propias reglas. Así es, Juan Carlos, qué bueno que lo señalas y en efecto, como hemos estudiado varias veces, por ejemplo, cuando analizamos las diferencias entre el diálogo directo y el indirecto en el relato histórico, el lenguaje escrito, a diferencia del oral, suele ser más elaborado y nos permite corregirlo previamente. Por eso, estudiantes en casa, aprovechen siempre la posibilidad de corregir sus textos, en este caso, su carta personal. Sí, y al respecto recuerdo que como expresó Dostoyevsky en la carta que le escribió a su hermano,
todo lo que sale de un tirón está todavía verde, ¿no? Así es, Juan Carlos. También recuerden que otra de las principales diferencias entre el lenguaje oral y el escrito es que el primero, al implicar una interacción directa, permite observar o escuchar directamente la reacción del destinatario de nuestro mensaje. Así es, Gaby. ¿Cómo me hubiera gustado conocer la reacción de Rulfo al leer la carta que le escribió del Paso, la verdad? A mí también, y aunque no podemos conocer esa reacción, sí podemos leer las obras de ambos autores. Estudiantes en casa, Juan Carlos, se las recomiendo mucho. Del Paso y Rulfo han sido dos de los más grandes escritores mexicanos de todos los tiempos. Léanlos, son orgullosamente mexicanos. Sin duda lo voy a hacer, maestra Gaby. Muchísimas gracias. Pues, gracias a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con revisión y difusión de mi carta personal de lengua materna español de 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.